El Gobierno Nacional manifiesta que ya tiene lo que es la nueva fórmula, o que está trabajando en realidad con la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Algo tan polémico y tan prometido. Bueno, llegó la pandemia y los aumentos a los jubilados siguió siendo a través del decreto. Muchos jubilados se ilusionan con esta nueva fórmula, pero le vamos a preguntar la opinión al Defensor Nacional de la Tercera Edad, a Eugenio Semino, a quien está en contacto con Telediario Federal. ¿Cómo le va, Semino? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlos. Bueno, ¿hay ilusión con esta nueva fórmula de jubilación movilitoria o no? Mire, en realidad se están haciendo reuniones en una comisión bicameral del Congreso para debatir qué fórmula se utilizaría. Recordemos que en una sucesión de actos inconstitucionales por parte del Gobierno Nacional, primero se decretó la emergencia en el mes de diciembre, la emergencia previsional, que suspendió a la ley de movilidad vigente hasta ese momento y desconoció los efectos que había generado para el primer semestre de este año, es decir, los reajustes de los meses de marzo y junio. Ahí hubo dos nuevos decretos del Ejecutivo que fijó discrecionalmente índices, en el primero índices decrecientes, achatando la pirámide jubilatoria, sí. Es decir, índices que respetaban el 11.56 solo para las mínimas, pero que después, a partir de ese rango de jubilaciones, iban descendiendo hasta convertirse ese 11.56 en el 3.7 para las jubilaciones más altas. Bueno, el gobierno, un verdadero despropósito, sí, que nos remitía al caso Badano. Claro, discúlpeme. Y en el decreto de junio directamente le descontó a todos los jubilados 5 puntos respecto a lo que debían recibir, que era el 10.9, y se les pagó el 6%. Yo entiendo que la situación... Luego... Sí, perdón. Yo entiendo que la situación es una, digamos, hay una realidad y hay distintas lecturas. Porque esa lectura que usted está realizando es cierto, también se habla de cerca de que han perdido los jubilados un porcentaje del 20% con respecto a la fórmula que se venía utilizando, la que se aplicó ahora con los decretos. Así. Pero el gobierno aduce que el gran porcentaje de los jubilados están por encima de la inflación y que le han ganado a la inflación. Digamos, es una sola realidad, pero hay distintas lecturas. Sí, en realidad lo que se aduce es totalmente inconstitucional, pero por otra parte es contrario al respeto que debe tenerse para con el jubilado, porque suponer que 4 millones de jubilados y pensionados, que tal cual usted lo señala, durante el año 2017, en diciembre, le robaron 6 puntos de lo que le debían actualizar sus haberes por el cambio de forma. Sí. Durante el 2018 y 2019 perdieron 19.5 respecto a la inflación. El primer semestre de este año, que tenían la posibilidad de recuperar un poquito, con el 23.72%, esto se les negó y se les pagó prácticamente la mitad. Y en relación a estas alquimias irrespetuosas, más allá de también ser anticonstitucionales, que hacen los funcionarios calculando, tomando índices de inflación en los periodos de mayor recesión, en la pandemia, etcétera, etcétera, marca que van cambiando las administraciones, pero el abuso y el maltrato sobre el adulto mayor lo mantiene todo el sistema político argentino. Y pruebas al canto. Yo estuve invitado el día 6 a dialogar con la comisión bicameral. Fueron muy solícitos los senadores y los diputados que tuvieron que invitarme, pero les comentaba lo siguiente. Se está tratando una fórmula de movilidad en un país que el Poder Ejecutivo dijo que iba a estar
la emergencia, el periodo de emergencia se extendía hasta el 31 de diciembre. Sí. Vale decir que era algo así como discutir el sexo de los ángeles cuando los diputados con 16, ojalá fueran los diputados que tuvieran que vivir con eso, los jubilados con 16.800 pesos, 4 millones de ellos, o con 26.000 pesos, que es la media, el resto de los jubilados y pensionados, en Argentina no cubren un tercio de la canasta de necesidades básicas. Parece mentira que Por estemos eso me hablando... parece... Sí, no, que parece mentira que estemos hablando de una jubilación digna de 16.000 pesos. Exactamente, ese es el problema. Yo le decía fraternalmente a los diputados y senadores de las distintas fuerzas políticas que previo a discutir la movilidad hay que discutir cómo tratar que esas mínimas tengan razonabilidad con lo que es la vida cotidiana, con lo que es necesario para que el jubilado pueda subsistir, cosa que hoy no ocurre ni con la anterior administración ni con la actual administración. Semino, ¿y la expectativa? Porque los jubilados se preguntan, bueno, hay una nueva fórmula, se está trabajando, hay proyectos, ¿hay alguna que sea beneficiosa para los jubilados? No hay nada original porque el actual oficialismo propone como fórmula la que rigió hasta el 2017, cuando era oficialismo lo que luego se convirtió en oposición. Y la actual oposición, que era oficialismo hasta el año pasado, sí, propone la fórmula que actualmente está suspendida. Me parece que es esta mirada hacia un pasado que no fue generoso ni fue promisorio para los jubilados, impide ver la realidad, y me parece que es macabro porque lo que hemos visto también, que en el AMBA, sobre todo durante lo que es la cuarentena, el jubilado, el pensionado, que vive, subsiste a través de trabajos informales, porque con 15.000, 16.000 pesos no puede hacerlo, tuvo que o jugarse la vida y violar la cuarentena para seguir trabajando, o morirse de hambre adentro de su domicilio. Vale decir que el sistema político le propone alternativas de hierro que son muy perversas. Yo insisto, creo que tenemos que ir a un criterio de realidad, ver si no se puede hacer en un solo acto la recomposición del haber mínimo, fijarnos y que se fije el sistema político en sus diversas expresiones, cómo hacer una política de Estado para llegar a una meta. Hoy los jubilados no dan más. Son los que se mueren por el virus, para que tengan una idea, 1/3 de los fallecidos en AMBA, 1/3 son adultos mayores en internación geriátrica. Y durante 4 meses que hubo cuarentena, que los abuelos, los adultos mayores no salieron a la calle, no tuvieron visitas en sus geriátricos, tampoco tuvieron testeos en esos geriátricos. Sí, una situación... Por ejemplo, solo los hubo a partir de hace 15, 20 días en la ciudad de Buenos Aires. Sí, una situación muy preocupante. Pusieron el cuerpo al virus y a su vez sufrieron las consecuencias de las faltas de políticas reales y efectivas para con ellos. Bueno, en la renegociación de la deuda también está el sector de los jubilados. Guzmán dice, los acreedores piden ajustar jubilaciones y eso no lo vamos a hacer. Lo único que faltaría también que en la deuda se ajuste las jubilaciones, Semino. Creo que de hecho ya lo están haciendo, e inclusive le doy un dato que no es muy conocido. Todas las cajas de colegios profesionales, en general, tienen sus activos en bonos, y son los mismos bonos que se están renegociando con los bonistas extranjeros, por lo cual, como no se los ha preservado a través de una ley, hoy están sufriendo la misma quita que va a tener el rico bonista de New York o el fondo buitre de no sé dónde, el profesional jubilado de Argentina. Eugenio Semino, muchísimas gracias por el contacto para con Telediario Federal. Es un placer.
Ha sido un gusto. Hasta Lo luego. mejor para ustedes.